Hola, soy Zaida Flores de Conceptos Financieros y a partir de hoy voy a estar acompañándolos en esta serie de videoblogs. Básicamente la problemática que predomina en la sociedad es estrictamente corporativa, patrimonial, familiar. Y esto lo explico de la siguiente manera. En cuestión familiar, no se tiene la cultura de la prevención y por lo tanto la problemática que surge es a la hora de que las personas faltan, iniciamos el juicio sucesorio de las personas y en ese momento nos damos cuenta de que la gente no estaba preparada para irse. Y en el momento en que se lleva a cabo la problemática legal, nos encontramos con diversa problemática, valga la redundancia, y es, no hay testamento, normalmente la gente no firmamos testamento, y al iniciar la sucesión legítima no hay personas que tengan los derechos acreditados. Esto se convierte en un gran problema y finalmente los juicios se hacen tardados, tediosos y costosos. Entonces la primera problemática es la familiar. La sugerencia es dejar previsto nuestras cosas a través del documento más sencillo que existe para ello, que es el testamento. Otra problemática que actualmente vemos es la corporativa. Las sociedades de hoy por hoy no tienen previsto tampoco la falta de sus órganos administrativos, en este caso el administrador único, o en el caso de socios, no se tiene previsto la falta de alguno de los socios, y cuando uno de ellos falta, tenemos una problemática, no se encuentra la forma de lidiar con los familiares de estos, las empresas dejan de funcionar objetivamente y por lo tanto se crea un problema, ¿no? Otra problemática común que tenemos es básicamente, como comentaba al principio, las herencias. A la hora de una herencia, al no tener identificados quiénes son los herederos legítimos de esta herencia, encontramos el problema de que el juicio se hace tardado. Y hay otro detalle, muchas veces las personas no tienen bien fijo cuáles son los bienes que les pertenecen, y esto me lleva al problema inmobiliario. El problema inmobiliario es cuando no se sabe qué propiedades tenía la persona, en qué régimen las tenía y de qué manera las tenía previstas a la hora de su fallecimiento. Entonces este problema corporativo, inmobiliario y familiar, al final de cuentas nos lleva al punto de esta entrevista, que es la prevención. No existe en México la cultura de la prevención, nosotros la recomendamos. La mejor sugerencia obviamente es buscar la asesoría del experto, y por último comentar que existen formas sencillas y básicas de llevar a cabo esta prevención patrimonial en general. Solo es cuestión de que encontremos a la persona indicada. Miren, les platico sobre algunos casos más frecuentes que hemos tenido. Por ejemplo, un caso muy frecuente es, al fallecimiento del esposo, si éste no dejó testamento en el cual designar algún heredero, es muy común que venga con nosotros la esposa, considerándose como la dueña de lo que haya dejado su marido. Y hemos tenido el caso real. Viene la esposa a abrir el juicio sucesorio del marido, pensando que ella es quien se va a quedar con las propiedades y que en un momento dado ella puede deshacerse de las propiedades o puede disponer de ellas. Ese caso, pues me da pena comentarlo, pero no es así. La esposa no tiene el derecho directo de adquirir del esposo si éste no hizo un testamento en el cual la haya designado como heredera. Por lo tanto, la esposa tiene ciertos derechos solamente como si fuera un hijo, y por lo tanto los hijos son quienes tienen el derecho inmediato de heredar a los padres. Normalmente también tengo casos en los cuales vienen los hijos del fallecido y pretendiendo reclamar alguna propiedad, cuando el fallecido otorgó un testamento en el cual designa como heredero solamente a alguno o algunos de sus hijos, y hemos tenido el problema de que los demás hijos se sienten sacados de la herencia y por lo tanto con alguna reclamación. Cuando una persona testa, en su testamento puede designar quién será su heredero. No hay obligación de heredar totalmente a todos los hijos. Tú puedes heredar solamente a uno o a algunos de tus hijos por razones especiales, y en este caso en particular que hemos tenido, pues sí, nos da pena decirle a los hijos que pues desgraciadamente ellos no fueron designados en un testamento y por lo tanto no tienen derecho a esa herencia, a menos de que impugnen el testamento por alguna razón,
pero si el testamento está bien elaborado, bien otorgado, no tiene por qué ser impugnado. Otro caso frecuente que tenemos es el de las sociedades. Normalmente la gente se asocia, tiene un socio para la realización de alguna actividad o de un objeto, y normalmente entre socios se llevan muy bien, trabajan muy bien e incluso se acoplan porque se dedican a lo mismo o son una suma de talentos. Tengo el caso de médicos, por ejemplo. Es muy común que los médicos se asocian un médico con otro médico y juntos llevan a cabo la operación de la clínica, pero desgraciadamente uno de ellos fallece uno de los socios, y entonces esa parte de sus acciones o de sus partes sociales pasa a sus herederos, y el heredero probablemente sea la esposa o probablemente sea alguno o algunos de sus hijos. Y aquí el problema es que el socio que sobrevive termina siendo socio de la esposa de su socio o de los hijos de su socio, y estas personas, tanto la esposa como los hijos, no conocen el negocio, no se dedican a él, no lo pueden llevar a cabo, ni siquiera van al negocio, pero sí tienen un derecho a las acciones del negocio o a las utilidades del negocio, y entonces termina siendo socio de una persona con la cual no compartes ideas ni talentos. Esto es un gran problema, porque al final del día la empresa no funciona como lo hacía con el socio fallecido. Estos casos los atacamos a través de pactos o convenios que se hacen entre los mismos socios, en los cuales se establece precisamente qué debe de suceder cuando uno de ellos falte, y se establecen las reglas a seguir en el caso del fallecimiento de alguno de los socios. Una regla muy común es establecer que el socio fallecido, a través de sus herederos, le venda las acciones al socio que sobreviva a través de la persona interpósita que éste designe, para efectos de que así el socio sobreviviente pueda continuar con el objeto de la empresa sin tener problemas. Estos son algunos de los casos más frecuentes. Otro caso que penosamente tengo en la actualidad es el caso inmobiliario, en el cual una persona pretende vender una propiedad, pero esta persona está casada y por lo tanto tienen que vender ambos cónyuges, pero uno de los cónyuges no está presente, está desaparecido. La figura del desaparecido es un gran problema en la actualidad, porque si la persona no está físicamente, hay que correr un gran proceso para que se pueda vender una propiedad, y ese proceso se llama declaración de ausencia y posteriormente de muerte. Es un proceso largo, tedioso en el Estado, y que la verdad pues nos deja en ese momento al cónyuge que todavía está pues en un gran problema, porque no puede deshacerse de bienes, no puede vender bienes, no puede obtener recursos para solventar la falta del otro cónyuge. Para eso también existen algunas sugerencias que podemos dar, como los poderes para casos de declaración de ausencia o incluso en el caso de interdicción. Todas estas sugerencias y tips que damos en nuestras pláticas y seminarios es precisamente para evitar estas problemáticas que tenemos en el día a día en la oficina, y a través de la información adecuada y de la persona adecuada creemos que se puede evitar toda esta gran problemática. Gracias. Queremos agradecerles el que nos hayan acompañado y los invitamos a que vean nuestra próxima cápsula, así como también envíen todas sus dudas a nuestra página o a nuestro correo seminarios@vidapatrimonial.com.